pero bueno, tenemos esos riesgos que a la larga podemos tener con pacientes con glaucoma previo, que podemos empeorarle su nervio óptico en el postoperatorio y vemos que tal vez su campo visual empeora. Bueno, pueden ser todas estas cosas. Sí, y muy bueno lo que remarcaste, ¿no? Que esas presiones son cuando el flujo es cero, cuando no hay aspiración, porque Sí. siempre cuando uno aspira o hay incisional Buah. se equilibra, ¿no? El balance ingreso Aún a pesar de que baja la dinámico y presión, fluidica. estamos operando por encima de presiones normales en gravedad, a pesar de que baja y eso, pero bueno, también tenés lo otro, la cámara no empieza a estar estable y subimos más la botella, entonces la presión sigue estando siempre por encima. ¿Hubo algún Sí. comentario? Eh, no, excelente todo lo que vos dijiste, Manu, está bárbaro. Los laburos que vos hiciste demuestran todo la importancia de esa relación entre el flujo y la presión dentro de la cámara anterior, que es inversamente proporcional. Cuanto más, es decir, si querés tener una cirugía un poco más rápida, uno aumenta la tasa de flujo, y si querés usar un poco menos de energía, vas a usar un poco más de vacío. Entonces las cirugías con tasas de flujo más altas y vacíos más altas, en general, si utilizas un equipo pasivo de gravedad, como vos explicabas, requieren de una presión intraocular mucho más alta, para poder soportar esas dos cosas. Si no, la cámara se va a hacer inestable y a su vez vas a tener mucho surge, que también ambas cosas son peligrosas. Como contrapartida de eso, lo que explicaba del nuevo paradigma de tratar de moderar un poco todos esos parámetros para irnos un poco más acomodarnos un poco más a la fisiología del ojo. Sabemos que las presiones muy altas pueden producir daños potencialmente por todos lados, en el endotelio, en la zónula, en el vítreo, en la retina, en el nervio óptico, en una cantidad de cosas. Hay montones de evidencia científica y trabajos publicados No, acerca de eso. y también se detiene el flujo que Sí, entra al sí, ojo sí, porque la circulación en el ojo funciona como lo que se llama un Starling resistor, es decir, si la presión dentro del ojo es mayor que la presión de perfusión, más o menos la presión de perfusión ocular media en una persona normotensa y de presión ocular normal es alrededor de 40-45 milímetros de mercurio, así que toda cirugía que hagas por encima de eso vas a estar con una relativa o total, depende del nivel de presión, isquemia, ¿no? Está bien, como decías vos, depende, a veces son periodos cortos de tiempo, pero bueno, si me das a elegir entre que me estrangulen un poquito y que no me estrangulen nada, prefiero que no me estrangulen nada, ¿no? Así que por eso, si uno puede disponer de esa tecnología, es como tener un coche con todos los elementos de seguridad, ¿viste? Control de tracción, de estabilidad, airbag, qué sé yo, o no tenerlo. A mí me gusta el que tiene todo. Y en el FACO pasa un poco eso. Lo que por supuesto no descalifica a la cirugía que se hace con la tecnología de gravedad, también se puede hacer perfectamente de esa forma. Para ojos No, más vulnerables, bueno, hay que tener más cuidado todavía, pero también el concepto que tiraste, Manu, de estamos operando cada vez gente es más eso. joven, Eh, claro, entonces tenemos que ir a una cirugía mínimamente invasiva, Nosotros ¿no? estamos mejorando los lentes, la industria Es- está mejorando los lentes, todo, y creo claro. que hay que ir mejorando también en eso, que es un punto importante, es un punto importante. Mm. Porque todo se va llevando a que sea lo mejor para el paciente y para el ojo del paciente, obviamente. Y en esto es como que uno ya no lo toma mucho en cuenta, ¿no? Todo este sistema de qué pasa con la presión, qué pasa con los flujos dentro del ojo, ¿no? Sí, Qué bueno. sí, sí. Y aparte hoy las incisiones cada vez más chicas, todo más chico, Sí, entonces es cierto, uno hay tiene que que ir a pensar. hay que ir a lo menos invasivo, claramente ese es el camino, ¿no? Obviamente, seguramente, eso son procesos que llevan tiempo, pero creo que hoy las compañías que fabrican FACO ya están pensando en estas cosas y están desarrollando equipos donde uno puede moderar la fluídica. Por algo vamos en ese camino, ¿no? Vos, Hugo, estás operando, vos haces todo con Activa.
¿A todos los Sí. pacientes es la misma presión? O sea, vos encarás todos los casos con la misma, con presiones de cuánto estás Eh, encarando. Mira, yo Sean mi rango cataratas duras, de cataratas presión, blandas. en este momento estamos investigando un poco eso, porque bueno, como todas las cosas, uno por ahí se va de un extremo al otro. Yo tuve un periodo que hacía todos mis pacientes con 20. Después te das cuenta, la realidad es que el seteo individual depende de diferentes factores. En primer lugar, obviamente, del cirujano. No es lo mismo un cirujano principiante que un cirujano avesado, eso es importante. En segundo lugar, te diría también de la técnica quirúrgica, porque no todas las técnicas son iguales. Una cosa es un cuadrante, otra cosa es un chopeo directo. Depende mucho de la técnica quirúrgica que necesites más o menos vacío. Fundamental también las características del ojo, mano. Una cosa es un ojo de proporciones normales, otro es un ojo hipermétrope con una cámara estrecha y otro es un ojo de 30 milímetros con una cámara. Es decir, también a veces tenés que adaptar el seteo a las características del ojo. En un ojo más largo, más grande, es más fácil operar con baja presión. En un ojo más corto o de cámara más estrecha es un poco más difícil porque necesitas subir un poco más la presión. Y todo Y eso ahí a cuánto te va, más o menos. no es solamente la presión, tenés que también balancear con la velocidad del flujo y con el vacío que utilices. En general, lo que uno tiene que pensar cuando estás haciendo la cirugía y la sensación es que la cámara se pone un poco más inestable, esa inestabilidad de cámara tiene más relación, como decías vos, con la velocidad de flujo. Ahí es mejor bajar un poco el flow rate. Por ahí estoy en 40, 45, Mm. bueno, bajo un poco y seguramente se va a estabilizar más la cámara. Y por el contrario, si estás teniendo mucho surge, ahí lo que tenés que hacer es bajar un poco el vacío. Así que eso, bueno, no hay una receta de cocina única para todos los cirujanos y para todos los ojos. Bien. Hay que ir adaptándolo. Y después, último, lo que vos decías de la tecnología diferente, disponible. Diferente si tenés un equipo de gravedad o si tenés un equipo con Venturi, que si tenés un equipo con fluidica activa y una bomba peristáltica. Bueno, todo es multivariable y hay que ajustar todas las cosas. Pero como concepto general, la idea es moderar un poco los parámetros e ir a una cirugía más amigable con la fisiología del ojo. Ese sería el concepto. En un ojo corto, como vos decías, un ojo corto, que está todos los espacios más chicos, vos lo subís, si Uso vos venís, 30, en esos claro, ojos 10, 30. 10, 10, 10 más, del 20 más Sí, 30. uso 30, si no uso una velocidad de flujo muy grande, 35, y tampoco Mm, necesito mucho más vacío para mi tanque, excepto que tengo una catarata como una durísimo. piedra, entonces por ahí sí, pero con 350 normalmente hago la mayoría de las cataratas. Ok. Si la catarata se pone muy duro, subo un poco más el vacío, voy hasta 450, pero bueno, lo ajustás en función del feeling que estás teniendo en esa cirugía, de cómo te vas sintiendo. Lo que te Mm. decía recién, si la cámara se hace inestable o no, o si tengo surge o no, básicamente son las dos alternativas. Lo vas a Y el Active Sentry, ¿a vos te cambió mucho? Porque vos empezaste sin el Active, Active después con el... Sentry, el Active Sentry es fantástico. La fluidica activa es bárbaro. Lo que uno tiene que comprender es que esos sistemas eh, tienen sensores de presión y de volumen Mm, que funcionan automáticamente, vos no tenés que estar pensando en eso. O sea que te van a dar una cirugía más eficiente y más segura sin tener que ocuparte de eso. Eh, Hay una retroalimentación y los equipos están sensando y ajustando permanentemente. Y el otro concepto importante que hay que tener es que uno a veces habla mucho de presión, pero la realidad es que la presión se regula con el volumen. Como vos dijiste también en algún momento, para que la cámara esté estable, la cantidad de líquido que entra al ojo tiene que ser igual a la cantidad que sale. mm. Si hay un desbalance, si entra más de lo que sale, el ojo se va a hiperpresurizar, y si por el contrario sale más de lo que entra, el ojo se va a hipotonizar. Entonces ahí la fluidica más
más Active es Recording in Activa y progress. Active Sentry, el volumen de surge que vas a tener a presión de 80 sin el Active Sentry es equivalente al que vas a tener con el Active Sentry a una presión de 30. Es decir, que vos podés bajar tu presión de 80 a 30, mantener todo el resto de tus parámetros exactamente igual y el momento que se genere el surge vas a tener la misma sensación con el Active Sentry a 30 que sin el Active Sentry a 80. O sea, es lo que vos decías, si tengo la tecnología, puedo hacer un seteo prácticamente igual al que usaba a una presión mucho más baja. Es decir, no tengo que cambiar mi técnica, no tengo que aprender a operar de nuevo, no tengo que hacer nada raro ni nada diferente. Lo que necesito es tener esa máquina que no va a derrapar en las curvas y que cuando freno, frena y cuando doblo, dobla y me va a equilibrar todas las cosas Hugo, automáticamente. y comentanos el trabajo que vos publicaste ahora hace poco, que es lo de... Nosotros hicimos un trabajo e investigamos un poco el efecto de la fluídica sobre la cara anterior del vítreo. Ahí. ¿Se acuerdan que ahí detrás básicamente tenemos una interfase vítreo anterior o membrana hialoide anterior, que es un complejo que está formado por el vítreo anterior, la hialoides anterior y la cápsula posterior del cristalino? Todo eso está unido normalmente y ahí tenemos lo que fortalece esa unión es un ligamento, que es el ligamento de Biger, y tenemos un espacio virtual, que es el famoso espacio de Berger. Entonces, de eso por ahí puedo llegar a tener alguna... Sí, pues Si querés, te puedo eso es muy mostrar interesante, por eso. alguna foto de eso, te muestro. Claro. Para. Ahora busco eso y ya te digo, comparto la pantalla y te muestro 2 o 3 imágenes de OCT que se ve muy bien todo eso. Dale. A ver, ¿dónde puedo tener eso? Porque eso es un concepto con la fluídica activa. Sí, y después te muestro, el trabajo es un poco tedioso y muy largo. Había muchos trabajos hechos sobre daño en el vitrio anterior, pero la mayoría no todos eran in vitro, experimentales o en chanchos o en conejos o en qué sé yo. El nuestro fue el primero que se hizo en un clinical setting, en la vida real, por decirlo de alguna forma. Ya casi lo tengo, para. Dale. Acá está. Bien, a ver, voy a ver si puedo compartir entonces la pantalla. Dale. Screens. Ahí lo vemos. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Ok, tengo que cerrar esto entonces. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Bien. Ponerlo presentación si querés. Sí, ya lo pongo, ahí está. Ahí. Perfecto. Bueno, esta es la portada del trabajo, que no importa demasiado. Entonces, esta es una imagen súper interesante que nos motivó un poco o nos hizo ver un poco más claras las cosas de lo que realmente pasa durante una cirugía. Acá a la izquierda ven una fotografía de un paciente con una aniridia. Esto era una aniridia traumática, sin daño del cristalino. Entonces ahí pueden ver
el ecuador del cristalino, el mouse mío lo ven también, ¿no? Sí. Las fibras sonulares, es el cuerpo ciliar con los procesos ciliares, y donde ven esta imagen, esta línea, le hacemos un corte con el OCT, entonces acá se ve perfecto la córnea, se ve ahí el ecuador del cristalino, se ven las fibras sonulares, perfecto, como están cortadas por el OCT, y acá atrás se ve la hialoides anterior. Y si ustedes me preguntan, esa idea que uno tiene que la única forma de llegar al vítreo es rompiendo la cápsula, es falsa, porque por detrás del iris está eso en todos los pacientes. Entonces, si la presión hidrostática dentro de la cámara anterior es lo suficientemente alta como para despegar esa membrana, en teoría uno está metiendo líquido, fragmentos de cristalino, infusión, etcétera, lo que es la cavidad posterior del ojo. Yo les voy a mostrar, para hacerlo esto más fácil, para resumirles el trabajo, les voy a mostrar un video. Primero les muestro un video de lo que normalmente se ve, que seguramente todos ustedes lo han visto, que muchas veces uno termina la cirugía y se ven fragmentos, no sé, ahí está, ahí voy a hacer correr este video. Se ven fragmentos de cristalino por detrás de la cápsula con la cápsula sana. Entonces, esos fragmentos, ¿por dónde pasan? Pasan por la zónula, despegan el ligamento de Bigger y se meten ahí atrás. Y esto es bastante frecuente. Nosotros utilizamos dos tipos de seteo, compresiones de 30 y compresión de 80, manteniendo el resto de las cosas iguales. Y en el grupo de 40 pacientes que hicimos con la presión en 30, lo controlábamos con OCT en el posoperatorio, tuvimos solamente 3 casos, y en el que usamos la presión de 80 tuvimos 17, casi un 42,5%. O sea que lo que demostramos es que la presencia de ese espacio de Berger en el posoperatorio tiene una relación directa con la presión de infusión que vos usás. Si usás presión alta, es más probable que eso ocurra. Les voy a mostrar un video para determinar esto, que resume el trabajo, que dura 1 minuto y pico, así que ahí está resumido. Ahí lo pasamos. Cataract surgery via phacoemulsification has witnessed significant advancements in recent years. However, factors such as infusion pressure and fluidic systems must be considered during surgery to avoid complications like anterior hyaloid membrane or AHM barrier disruption. While the vitreous base remains firmly attached due to its anatomy throughout life, the posterior vitreous cortex always detaches during the normal aging process, and the AHM can detach in healthy eyes due to the hydrodynamics of phacoemulsification. This can impact the ocular anatomy and potentially the overall success and safety of cataract surgeries. However, the extent to which vitreous anatomy is altered during phacoemulsification is not well understood. Researchers from Argentina thus conducted a study to investigate the influence of infusion pressure on AHM barrier disruption during phacoemulsification. 80 patients undergoing phacoemulsification with intraocular lens implantation were segregated into 2 groups. The first underwent surgery with an infusion pressure setting of 30 millimeters of mercury, while the second group underwent the procedure with an infusion pressure setting of 80 millimeters of mercury. Both groups used active fluidics and active Sentry technologies. Post-operatively, assessment was done using spectral domain optical coherence tomography. The use of higher infusion pressure during phacoemulsification altered the vitreous lens interface, causing anterior hyaloid membrane detachment, indicated by a positive Berger space. Group 1, with a low pressure setting, had a 7.5% incidence of anterior vitreous detachment, whereas Group 2, with a high pressure setting, experienced it in 42.5% of cases. Both groups exhibited increased macular thickness post-operatively, with Group 2 showing a significantly higher increase in ganglion cell complex thickness. Just 1.25% of eyes showed posterior vitreous detachment, or PVD, at the 3-month post-operative follow-up, hinting at a potential link between controlled fluidics and reduced PVD incidence.
The findings suggest that reducing infusion pressure, using technologies like active fluidics and active Sentry, and adopting a critical mindset towards high intraocular pressure settings could lead to safer and more efficient cataract surgeries. Bueno, eso es más o menos lo que nosotros hicimos. Después presentamos este año otro video, porque como ustedes vieron ahí en el trabajo, no solamente hicimos un seguimiento del vitrio, lo que pasaba con el vitrio anterior, sino también controlamos lo que pasaba con el vitrio posterior, y lo que vimos es que nuestra incidencia de DPB después de la cirugía de catarata era bastante menor que la reportada en las diferentes publicaciones de DPB después de FACO. Entonces, las conclusiones que nosotros llegamos, que están, si alguno tiene ganas de leer este paper, están ahí explicadas con detalle. La presión de infusión muy alta genera el desprendimiento del vitrio anterior, pero lo que evita la mayor incidencia de desprendimiento del vitrio posterior es evitar las fluctuaciones de la presión. Eso que vos explicabas, Manu, cuando uno opera con un equipo de gravedad a presión muy alta, el problema no es solamente la presión alta, sino que la bomba arranca, se detiene, y eso genera unas fluctuaciones de presión muy grandes, que a veces uno no las nota tanto, porque como la presión está muy alta, cuando uno habla de 100 o 120 milímetros, el ojo está como si fuese una piedra. Entonces, por ahí 40 o 50 milímetros de mercurio de fluctuación, por ahí no se nota en la sensación de la cirugía, pero para el ojo es muchísimo. Entonces, esos sacudones, esos vaivenes de la presión, esas fluctuaciones, son las que generan la presión negativa dentro del ojo necesaria para despegar el vitrio posterior. Y si quieren se los muestro. Tengo un video que hicimos después de eso que presentamos este año en Boston. No sé, a mí me gusta porque me divierte todo eso, pero lo puedo pasar si tienen ganas. A ver, no sé si tenemos tiempo, Manu, o no, pero está interesante. ¿Cuánto dura el video? Dura 6 minutos. ¿Es mucho? Pasa que tenemos la otra parte, que venías vos, así que... Para la próxima, para el año que viene. Para el año que viene lo mostramos. Dale, si arrancás con si tóricos. no se puede ver en el. Está online en el sitio de la Sociedad Americana de Catarata y Refractiva. Okay. Los videos de este año. Ahí se puede ver también. Creo que estamos re bien con esto. Hay un nuevo paradigma y hay que tratar de ayornarse con eso. Es un poco la idea, ¿no? Y no es difícil en lo más mínimo, no es necesario hacer mucho cambio. Como conclusión, me parece que el cambio más importante es la mentalidad, tratar de querer hacer eso. Siempre generar cambios no es fácil, pero bueno, si uno está convencido de lo que hace, es más fácil. Exacto, coincido. Así que si querés arrancar... Por ahí la barrera más importante hoy es la económica, ¿no? Sí, bueno, es cierto eso también. Sí, es cierto. Sí. Es la barrera tecnológica, sí. De la económica. Sí. Es cierto lo que vos decís. 100%. Vamos a ver el de tóricos acá. ¿Querés que arranquemos con el de tóricos entonces, Manu? Dale. Vos andá apurándome, no sé cuándo se va terminando el tiempo, porque este es un tórico de la A a la Z, es bastante largo. Yo voy a tratar tenemos tiempo, no te preocupes. Ok, voy a tratar de ir, lo que no sea muy importante, lo salteo y listo. Dale. Así que bueno, con relación a la corrección del astigmatismo, también hablamos acá un poco de cambio de mentalidad y lo que uno debe plantearse si corrijo, es decir, no creo que nadie considere hacer una refracción a un paciente que necesita una corrección de astigmatismo y no ponerla en los anteojos o en una lente de contacto. Así que si lo hacemos habitualmente en nuestras refracciones,
creo que también es obligación hacerlo en nuestras cirugías de catarata, considerar la corrección del astigmatismo cuando el paciente lo necesita. Entonces, como primer concepto, la indicación básica de una lente tórica en una cirugía de catarata es un astigmatismo corneal regular, si bien cabe en algunas opciones alguna otra alternativa de astigmatismos irregulares, etcétera, después lo vamos a ver más adelante. El concepto es, la indicación ideal es un astigmatismo corneal regular con una catarata o no, en caso de lensectomías refractivas, bueno, eso es más secundario. Y las condiciones necesarias, que sí o sí para el implante de una lente tórica, necesitamos una capsulorhexis curvilínea continua, intacta en lo posible, y el lente tiene que estar implantado en el saco capsular por la estabilidad refractiva. Importante también, todos sabemos hoy, y el que no lo sabe también tiene que ayornarse con esto, o el que no lo considere, la cirugía de catarata hoy es una cirugía refractiva y muchas veces vamos a ser juzgados, lo cual es duro, vamos a ser juzgados como cirujanos por nuestros resultados refractivos. Entonces, esto es súper importante. La cirugía de catarata es una cirugía refractiva hoy en día. Y entonces tenemos que considerar dos componentes. El componente esférico, que es el más 22, más 23, más 20, lo que sea, y después el componente astigmático. Y en el componente astigmático, que es de lo que vamos a hablar ahora, a mí siempre me gusta decir que tenemos que considerar dos cosas. El astigmatismo del paciente, que es el que medimos en su córnea, que tiene una magnitud, un eje, y también tenemos que ver, como vimos recién, evaluar su regularidad. Y después tenemos el astigmatismo del cirujano, que es el que generamos nosotros con nuestra cirugía, o que se llama también astigmatismo inducido. Entonces, cuando hablamos del astigmatismo del paciente, del componente astigmático, del astigmatismo del paciente, nos preguntamos dónde está el astigmatismo. El astigmatismo, y el que más consideramos y el más fácil de medir, es el que está en la córnea. Y en la córnea hoy sabemos que tenemos un astigmatismo que generalmente medimos en la cara anterior, perdón, pero que también tenemos un astigmatismo en la cara posterior de la córnea. Y a su vez tenemos astigmatismo en el cristalino, porque el cristalino con su inclinación o tilt también puede generar astigmatismo, y con el centrado en el eje X y Y también. Y lo que tenemos que saber es que cuando implantamos una lente, esa lente va a copiar la inclinación y el centrado de ese cristalino. Entonces, digamos que en el futuro, eventualmente en un futuro no muy lejano, medir el tilt del cristalino nos va a ayudar a ajustar la selección del lente tórico en función de ello, y de hecho hoy tenemos algunos calculadores, como por ejemplo el Panacea o el del doctor Varas, que consideran el tilt y el centrado del cristalino para el cálculo del poder tórico del lente. Otro punto súper importante es, bueno, vamos a hacer una corrección del astigmatismo. ¿Cuánto de grande es el problema que tenemos adelante? Entonces, lo que analizamos es la prevalencia del astigmatismo corneal en los pacientes, en una población de pacientes en edad de cirugía de catarata. Esta es una estadística del doctor Warren Hill sobre casi 6.000 pacientes. Y lo que vemos acá es que aproximadamente el 50% de los pacientes tiene un astigmatismo corneal de 0,75 o más. ¿Y por qué esto es importante? Vamos acá a ver. Porque esto ya no es una opción corregir el astigmatismo, es el gold estándar, es lo que tenemos que hacer. Y con relación a esto hay dos factores a considerar. Si el astigmatismo es a favor o si es en contra de la regla, porque ese 0,75, si el astigmatismo es contra la regla, ahora vamos a ver, por la cara posterior, generalmente es un poco mayor. Es decir que
El 0,75 sería 0,50 para contra la regla y una dioptría si es a favor de la regla, porque en ese caso la resta. Y el otro punto que tenemos que considerar es el umbral de corrección, que va a ser diferente si son lentes monofocales o si son lentes multifocales. Una lente monofocal sabemos que hasta 0,75 normalmente va a corregir, va a tolerar sin mayor problema, pero en un multifocal ese umbral es más bajo y sabemos que por encima de media dioptría probablemente tengamos bastante incidencia en la agudeza visual sin corrección del paciente. Con relación a lo que decíamos, el astigmatismo corneal posterior, hay un trabajo ya clásico que es el del doctor Koch. Entonces, para resumir esto, si nosotros no lo tenemos en cuenta, lo que va a pasar es que en los astigmatismos a favor de la regla, lo que vamos a hacer es una sobreestimación del astigmatismo, entonces vamos a tener hipercorrecciones. Y si en los astigmatismos contra la regla, si no lo tenemos en cuenta, lo que nos va a pasar es una subestimación y vamos a tener hipocorrecciones. Que en las primeras épocas que implantamos tóricos, los que empezamos hace muchos años, era lo que nosotros veíamos y lo que nos pasaba. Teníamos sobrecorrecciones en a favor de la regla e hipocorrecciones en los astigmatismos contra la regla. Estas estadísticas las vamos a pasar. Son estadísticas de la Sociedad Europea de Catarata y Refractiva, de preferencias de uso. Las pasamos. Entonces, repitiendo un poco esto, ¿cuándo usar una lente tórica? ¿Cuál es el umbral más bajo? Acá hay un trabajo muy interesante del doctor Jenert y Hirschnall, que son austríacos, y el doctor Fendel. Ellos lo que hicieron es tomar una población con astigmatismos entre 0,75 y una dioptría, y en un ojo le pusieron una lente tórica y en el otro ojo no le pusieron una lente tórica. Y después midieron la autorrefracción y la refracción subjetiva. Y como ustedes pueden ver, el ojo no tórico, tanto en la autorrefracción como en la refracción subjetiva, estuvo mucho peor que el ojo que habían implantado una lente tórica. Entonces, aparentemente, según las conclusiones de ellas, el umbral, digamos, apropiado a partir del cual arrancamos con una corrección tórica es del 0,75. Este es otro trabajo acerca de lo mismo, de cuál es la mínima cantidad de astigmatismo que debería corregirse, del doctor Villegas, Halcón y Artal. Es un trabajo también clásico y los doctores dicen que astigmatismo de menos de 0,5 dioptrías no tiene ningún sentido corregir en cirugía de catarata. A partir de ahí en adelante. ¿Por qué usar una lente tórica? Porque ustedes saben que la corrección del astigmatismo no es la única opción en la lente tórica. Podemos hacer incisiones limbares, incisiones corneales, de relajación, etc. Acá tenemos otro trabajo del doctor Hirschnall, que es un estudioso del astigmatismo, y él lo que concluye es que si bien tanto los lentes tóricos como las incisiones corneales o limbares de relajación, los dos reducen el astigmatismo, los lentes tóricos lo hacen de una forma mucho más predecible y en un grado mucho mayor. Cuando tenemos astigmatismos altos, las incisiones en general no alcanzan. Yo hice astigmatismos, correcciones de astigmatismos con incisiones limbares y corneales de relajación durante mucho tiempo y teníamos nomogramas, etc. Pero cuando empezamos con las lentes tóricas, nunca más quisimos hacer una incisión. Esto era un poco lo que hacíamos en ese entonces, también los voy a pasar. Estos fueron los primeros lentes, arrancamos con los tóricos en el año 2008, los lentes eran esféricos y teníamos rango de T3 a T5, después eso fue evolucionando con mayor rango dióptrico y las lentes también se hicieron asféricas. Entonces, si nosotros queremos corregir el astigmatismo con una lente tórica, eso involucra un proceso con diferentes pasos que debemos cumplir sistemática y metódicamente. Y es lo que yo llamo el algoritmo del lente tórico. El primer paso es evaluar la regularidad corneal, como vimos al principio. El segundo paso es medir la magnitud y el eje del astigmatismo. Recuerden que el astigmatismo es un vector y por lo tanto tiene esas dos dimensiones, magnitud y eje. Es decir, cuántas dioptrías a cuántos grados.
Tercero, tenemos que tener una aproximación del cálculo del astigmatismo inducido, de cuánto estamos generando con nuestra incisión. El cuarto paso es la potencia esférica del lente, porque bueno, podemos tener todos los pacientes con el astigmatismo en 0, pero si la esfera está en off, +1, -2, también el resultado no va a ser el deseado. Después tenemos que calcular el cilindro, eso vamos a ver los calculadores. Después, una vez que tenemos todo ese proceso listo, nos vamos a ir al quirófano y ahí básicamente tenemos 2 puntos, el marcado preoperatorio y la alineación final del lente tórico. Así que les voy a dar algunos tips con relación a estas cosas. Este es un trabajo muy interesante, la doctora Nienke Visser, que ya tiene algunos años, pero básicamente el trabajo habla de la importancia relativa de los diferentes pasos de este algoritmo que les acabo de mencionar en el resultado refractivo final, en cómo nos va a ir con estas cosas. Y básicamente acá ven la pirámide, en el lugar donde es más fácil cometer errores groseros es en las mediciones preoperatorias. O sea que donde nos tenemos que centrar, porque ahí es donde vamos a tener los errores más groseros, es en el examen preoperatorio del paciente, medición del eje, de la magnitud y del poder corneal. Acá tenemos otro trabajo otra vez del doctor Hirschnall, otra vez analizando lo mismo. Esto es un trabajo mucho más reciente, pero básicamente el doctor concluye en lo mismo. El factor más importante que nos va a generar desvíos de resultados son las mediciones preoperatorias. Así que mucha atención con mediciones preoperatorias. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas básicas requeridas para implantar una lente tórica? Repito otra vez. Primero, evaluar la regularidad corneal. ¿Con qué hacemos eso? Con la topografía corneal. El segundo paso es determinar la orientación de los meridianos, más plano y más curvo. Eso es determinar el eje. El tercero es medir la diferencia de poder entre esos dos meridianos. Eso es determinar la magnitud, cuántas dioptrías. Y opcional, si tenemos la tecnología, si disponemos de eso, medir la cara posterior de la córnea. Entonces acá analizamos un poquito algunas estadísticas que son interesantes para ver qué es lo que hace la mayoría de la gente. Como decía mi querido doctor Croxato, ya está todo inventado, fíjense qué es lo que hace la mayoría y generalmente de esa forma es probable que les vaya bien. Entonces esta es una estadística de la Sociedad Americana de Catarata y Refractiva y la pregunta es, ¿cuál era la medición preoperatoria más importante para tomar una decisión en implante de una lente tórica? La mayoría de los cirujanos lo que toman como primera indicación es la biometría automática, es decir, el Eagle Master, el Lenstar o lo que ustedes tengan. Más del 80%, el más importante es el biómetro automático. ¿Y cómo puedo hacer para complementar esas mediciones? Porque ustedes saben que en el astigmatismo siempre es bueno chequear con otras cosas. Los dos elementos más utilizados para chequear la biometría automática son la topografía y la autoqueratometría. ¿Y cuál es el plan que uno podría tener? Esto es lo que les muestro, yo hoy en día estoy usando Argos, pero bueno, cualquier biómetro que tengan, seguramente todos los que hacen cataratas disponen de un biómetro óptico, cualquiera funciona perfecto, todos los biómetros son buenos. Entonces, mapa topográfico de curvatura axial. Eso nos confirma, como ya repetimos varias veces, que el astigmatismo sea regular y simétrico. A su vez, la topografía es un instrumento importante para determinar el meridiano más curvo, es decir, el eje. Y a su vez nos puede servir de soporte para medir también la magnitud. Y las autoqueratometrías, dijimos, biómetro óptico y para control, topografía y autoqueratometrías, el instrumento principal, la autoqueratometría es un instrumento principal para medir la magnitud. Si ustedes son observadores y realizan mediciones con diferentes equipos, van a ver que la medición del autoqueratómetro generalmente es la que tiene menos magnitud. Y recuerden que en la corrección del astigmatismo, uno de los preceptos fundamentales es no sobrecorregir. Siempre es mejor una hipocorrección que una hipercorrección. Y la autoqueratometría también es un instrumento de soporte que nos ayuda a determinar el eje. Y lo ideal en la corrección del astigmatismo es utilizar múltiples equipos, en este caso los tres que acabamos de mencionar, para realizar la integración
de las diferentes queratometrías con el calculador de Barrett, como vamos a ver. Entonces, tenemos que saber que la queratometría, que es la medición de la curvatura corneal, no siempre es perfecta. ¿Y por qué es esto? Porque estamos midiendo una superficie que es curva, aparte con una película lagrimal, una película de líquido que es dinámica y que está permanentemente en movimiento y que aparte eso está reflejando la luz. Así que es normal obtener diferentes mediciones de diferentes equipos o a veces diferentes mediciones haciéndolas con el mismo equipo. Entonces, a veces tantos números uno no sabe qué hacer o cuál en realidad es el correcto. Entonces, como les decía, todos los equipos son buenos. Ustedes tienen que saber que un pequeño error en la medición del eje o en la medición de la magnitud, cuando voy a utilizar un lente tórico, siempre me va a dar mejores resultados que no haberlo usado. Así que no se desanimen por estas cosas ni tengan miedo. El otro punto a considerar que también es importante es, cuanto menor es la magnitud del astigmatismo que estamos midiendo, que queremos corregir, es más difícil medir, por esto que hablamos recién de las variaciones. Entonces, un astigmatismo de 0,5 es difícil medirlo consistentemente con cualquier equipo, por las variaciones entre diferentes medidas o entre diferentes equipos. Es mucho más fácil medir astigmatismos grandes. Si ustedes ven astigmatismos grandes, con cual aparato que pongamos, generalmente tenemos mediciones más fáciles y más predecibles. Y después, a veces obtenemos diferentes mediciones de diferentes equipos, porque no todos los equipos miden igual. Por ejemplo, el Argos tiene un anillo de medición a 2,2 milímetros, el Nestar tiene dos anillos, uno a 1,65, otro a 2,3 milímetros, el Eagle mide a 2,5, el autoqueratómetro mide a 3,5. Entonces, bueno, a veces vamos a tener necesariamente por las diferentes tecnologías diferentes mediciones. ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi consistencia? Todo esto recalco porque acuérdense la base de la pirámide, el problema mayor lo van a tener en la medición preoperatoria. Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi consistencia? ¿Cómo puedo mejorar mis resultados? En general, uno tiende a delegar y automatizar, entonces supongo que la mayoría probablemente no mida por sí mismo los pacientes o mande los pacientes a medir a otro lado. Entonces, creo que el personal es súper importante que esté involucrado con los resultados que nosotros tenemos, porque medidas pobres nos van a generar resultados pobres nos van a redundar en visiones pobres, y entonces pobre paciente, y después de eso, pobre cirujano. Así que bueno, creo que es súper importante que el personal que haga las mediciones tenga un feedback de lo que está pasando, que sepa los resultados de los pacientes, que cuando hay sorpresas hay que discutirlas, y es súper importante que ellos estén al tanto de eso porque nosotros necesitamos medidas consistentes, y lo que nosotros hacemos va a estar basado en medidas que ellos tomaron. Si nosotros partimos de medidas erróneas, seguro que nuestro resultado va a ser erróneo. Otra cosa muy importante es cuando no tengo seguridad o cuando veo que hay algo de mi proceso preoperatorio que no está bien, no tengo que tener miedo en volver a citar a los pacientes, porque ningún paciente se va a enojar si uno le explica que es necesario volver a repetir una medición. La comunicación es súper importante con los pacientes, ellos tienen que entender que esto que estamos haciendo nosotros es para la visión del resto de sus vidas, y si es necesario mejorar algo, la superficie o lo que sea, tenemos que explicarle al paciente, hacer el tratamiento que corresponda, volver a hacer las mediciones y después seguir adelante cuando uno tenga certeza. Otro punto, nosotros decíamos que la topografía era súper importante para medir la regularidad, pero no solamente eso. Fíjense en este caso, acá tenemos un paciente con una medición de un Lenstar, un paciente mío. Y el Lenstar, bueno, toma 5 medidas. Yo veo el algoritmo y los márgenes de desvíos estándar. Estas son 5 mediciones que están perfectas. Entonces, ¿puedo seguir adelante con esto solo? Fíjense la topografía de este paciente. Este paciente tenía un LASIK hipermetrópico. Yo no tengo forma de darme cuenta si no veo la topografía. Y mucha gente está operada de refractiva hace muchos años y ya no se acuerda o se olvidó o no lo dice o lo que sea. Entonces,
súper importante la topografía. Esto ya lo dijimos todo, lo pasamos. Vamos ahora al astigmatismo inducido. Entonces, terminamos la etapa del astigmatismo del paciente, ahora vamos a la etapa del astigmatismo del cirujano, que es el que generamos nosotros con nuestra cirugía. Esto lo tengo un poco largo, así que lo voy a acortar. Permiso, ¿eh? Esto también lo vamos a pasar, porque bueno, el CIA, lo ideal del CIA es medirlo con el celtroide. Sepan que el celtroide, acá tengo varias diapos de esas, pero ¿qué hago, Manu? ¿Lo explico o no lo explico? ¿O sigo adelante? No, seguí adelante. Seguí adelante. Bien, listo. El centroide, sepan que es una medida estadística, que es la medición de un conjunto de casos. Acá está la definición. El centroide es el promedio vectorial del poder y eje del astigmatismo de un conjunto de casos. Por eso es importante, hay medidores, hay calculadores de CIA. Hoy en día es muy fácil. Vamos a saltearnos todo esto. Vamos a ir a lo importante del CIA, que estamos acá. Esto sí lo voy a decir, Manu, porque es importante. Los factores que influencian el CIA. Acá van a ver sobre arriba a la derecha de la pantalla un gráfico donde tratamos de resumir todos los factores que van a influenciar el CIA, que son muchísimos. El concepto que uno tiene que tener del CIA es que puede ser muy variable y aunque uno haga lo mismo, puede cambiar de un paciente a otro. Por eso la importancia de medirlo con el centroide, que es la estadística de un conjunto de casos, y es lo que tenemos que usar cuando vamos a cargar el CIA en el calculador. Entonces, los repasamos. Arrancamos acá. Proximidad al vértice. Ustedes recuerden que cuanto más me alejo del limbo, voy a inducir menos astigmatismo. Cuanto más me acerco al vértice, cuanto más corneal hago la incisión, esa incisión es más inductora de astigmatismo. Segundo factor, el tamaño. Recuerden, esto es obvio, cuanto más grande la incisión, más induce astigmatismo, cuanto más pequeña, menos induce. Otro punto es la arquitectura de la incisión. Las incisiones en 3 planos inducen menos astigmatismo que en 2 planos, y en 2 planos inducen menos astigmatismo que una incisión en un plano o stab. Otro punto importante es la forma del labio externo. Y la forma del labio externo va a depender de nada que ustedes hagan, sino del tipo de querátomo que utilicen. Si tenemos un querátomo, lo que se llama bevel lab o de corte superior, vamos a tener la incisión más estable de todas, que es la sonrisa invertida. Si tenemos un querátomo que corta del bibevel, que corta del lado superior y del lado inferior, vamos a tener un labio externo en forma recta. Eso es peor que la sonrisa invertida. Y si tenemos un querátomo cuyo filo es en el labio inferior, o sea, bevel down, ese es el peor de todos. Y aunque ustedes hagan una incisión fenómena, van a tener un labio externo orientado en el mismo sentido que el limbo, y eso es todavía más inductor de astigmatismo. Siguiendo hacia el otro lado, la rigidez corneal. Un ojo hipermétrope de una córnea muy gorda o más rígida. Cuanto menos rígido, mayor inducción de astigmatismo. En un ojo miope con una esclera delgada se induce más que en un ojo hipermétrope de esclera gorda. Eso también tiene que ver lo mismo con el espesor y con el radio. Cuando el radio es más pequeño, se induce más. Cuando el radio es más grande, se induce menos. Otro punto es la ubicación. Las incisiones temporales inducen menos que las incisiones en hora 12, y eso tiene que ver con la disposición de las fibras de colágeno con relación al parpadeo. El parpadeo cierra la incisión en el eje horizontal y abre la incisión que hacemos en hora 12, o sea que la incisión temporal es más estable, más segura y menos inductora de astigmatismo que la incisión superior. Y otro punto con relación a la ubicación, las incisiones nasales inducen más astigmatismo que las incisiones temporales. Y por último, lo que tienen que saber también, como vimos, el astigmatismo tiene 2 ejes, el más plano y el más curvo, que generalmente son ortogonales. Cuando nosotros realizamos nuestras incisiones fuera de alguno de esos 2 ejes ortogonales, la incisión va a tener un efecto torsional en el eje del astigmatismo que es bastante difícil de medir y predecir.
Entonces, como concepto, la magnitud y el eje pueden ser muy variables de un paciente al otro. El valor promedio podría no aplicar a casos individuales. La mediana nos va a dejar afuera los casos extremos. La forma más precisa de medir el astigmatismo es con el centroide. Si ustedes no conocen su astigmatismo inducido y la incisión es hasta 2,4 milímetros, de 2,4 para abajo, la inducción generalmente de astigmatismo, excepto alguna catástrofe incisional, como me gusta decir, o cuando la quemamos o cuando pasó algo raro con la incisión, la inducción es muy baja, carguen 0,2 en el calculador. Lo ideal es utilizar algunos de los calculadores que existen disponibles online, como el Panacea, el de ASCRS, el de Warren Hill, hay varios. A veces se pueden hacer hasta caso por caso. Bien, entonces seguimos con nuestro algoritmo. Ya evaluamos la regularidad, hicimos la medición del eje y la magnitud, sabemos nuestro astigmatismo inducido porque lo medimos, entonces ahora tenemos que ir al cálculo de la potencia esférica. El cálculo de la potencia esférica, fórmulas modernas, básicamente, eso es lo más importante. Hoy en día tenemos calculadores online. Les diría que a mi humilde entender, el más completo y el que brinda mayor información es el calculador de la Sociedad Europea, del SCRS, que es un multifórmula simultáneo y tiene las fórmulas más actualizadas y más modernas. Ese calculador es casi infalible. Con relación a los calculadores tóricos, también tenemos diferentes opciones. Tenemos los calculadores de los biómetros. Cada biómetro en general tiene su propio calculador. Hay calculadores online como el de Barrett, Kane, el de las sociedades europea, americana, los de la industria. Normalmente los laboratorios tienen sus propios calculadores de tóricos y aparte también existen nomogramas. Pero en resumen, todos los calculadores que podamos usar hoy modernos son buenos. Si hacemos cálculos con todos ellos, generalmente las diferencias que vamos a encontrar son mínimas, es todo muy parecido. La clave para tener buenos resultados es tener una biometría exacta, es decir, la medición preoperatoria tiene que ser lo más exacta posible, lo más meticulosa posible, usar un método de cálculo moderno y tener una selección inteligente del lente. Calculador ideal, como les dije, todos son buenos. A mí me gusta usar el calculador de Barrett. Básicamente, resumiendo el calculador de Barrett, tenemos algunas fortalezas. Se pueden cargar en forma separada las queratometrías para la potencia esférica y las queratometrías para el astigmatismo corneal. A veces, para la corrección del astigmatismo, es mejor integrar. Para la corrección de la potencia esférica, es mejor no hacer ensalada. Entonces, supongan que ustedes tienen un EOL Master. Entonces, para la potencia esférica del lente, lo ideal es utilizar las queratometrías que les dio el EOL Master. Ahora, si quieren hacer una corrección del astigmatismo, es mejor esas queratometrías del EOL Master combinarlas con la topografía, por ejemplo, y las autoqueratometrías. Eso se puede hacer de esa forma. Y este calculador les da esa opción. Si nosotros ponemos acá K1 y K2, estas son las K1 y K2 que va a utilizar para la potencia esférica. Y las otras las podemos integrar. A ver si acá lo tenemos. Así. Entonces, una vez que ustedes cargan la data general, van a la pestaña que dice Key Calculator. Entonces ahí acá, por ejemplo, está cargada la del Lenstar, la del topógrafo y las autoqueratometrías. Y lo que hace el calculador es calcula la mediana del vector de las tres queratometrías de los diferentes equipos, y utilizando este sistema y siendo meticuloso, ustedes es muy probable que estén dentro de la media dioptría en el 90% de los casos de astigmatismos residuales. ¿Cómo estamos de tiempo, Manu? Te falta la parte de la otra parte sí, también. Ahí. Me falta la parte del quirófano, sí. Claro, y de ahí vamos. Dale. Ahí vamos. Vamos al quirófano. El quirófano, permiso, quiero ver si tengo alguna cosa más. Sí, en el quirófano, básicamente,
lo primero que tenemos que hacer es la marcación. Tenemos métodos manuales y métodos digitales. Los dos funcionan perfecto. Repitiendo, si uno es meticuloso y hace bien las cosas, vas a tener resultados parecidos con los dos. Si me preguntás, yo hoy en día estoy utilizando el marcador de largos digital y me va bárbaro, pero durante mucho tiempo y a veces por algunas razones también uso marcación manual y me va bárbaro. Las marcaciones manuales hay montones de dispositivos. El que más me gusta y aconsejo es marcar en la lámpara de hendidura con el paciente sentado. Si disponen de una lámpara de hendidura con una hendidura de 14, directamente se puede marcar el eje de implantación, es decir, cuanto menos marcas tengan que traspolar de un lado para el otro, menos es el potencial de margen de error. Y acá me gusta mostrar este video. Este es un video que está, es un video crudo de 3D que vieron que salen los dos ojos porque hay dos cámaras, y con este sistema del Varion, fíjense que acá tengo una marcación manual, pero van a ver que sobre el otro lado también superponemos la marcación del Varion, es el mismo ojo del mismo caso, y lo que podemos ver es que la marcación de mi Varion está exactamente coincidente con mi marcación manual. Entonces, les repito, si uno es meticuloso, un sistema o el otro, es decir, no es imprescindible tener un sistema digital, con una marcación manual se puede ir perfectamente bien. Nosotros hacemos, no es la marcación manual, pero este lo voy a mostrar en manual. Ahí está. Nosotros lo que hacemos es, marcamos en la lámpara de hendidura al paciente. Acá ven las marcas que no están del todo claras. Las repasamos antes de empezar la cirugía, antes de entrar suero. El que usamos es un marcador de la casa Biscott, el Ultra Fine Tip. Antes de echar suero, las marcas quedan para toda la cirugía, no se borran. Y después, en la alineación final, es súper importante sacar el viscoelástico atrás del lente. Eso es súper importante, que tenga un buen overlapping la capsulorhexis y después hacer una alineación meticulosa. Hacer un buen sellado de las incisiones. El ojo tiene que quedar, no les voy a decir como una piedra, pero tiene que tener una buena presurización. Es muy importante eso, capsulorhexis continua y buena presurización con incisiones selladas. Es muy difícil tener fuera de eje de esa forma. Este es el mismo. Y ahora cuando hay problemas, Manu, ¿crees que vayamos? Dale, sí, vamos a... Hago un comentario de astigmatismo Dale. irregular. Siempre el concepto es ni tan pelado ni dos pelucas. Si la cosa es extrema, mejor no implantar una lente tórica. Pero digo, ¿cuándo me va a ir bien implantando tórico si el astigmatismo no es regular? Tengo que pensar en 3 o 4 cosas. Si esas 3 o 4 condiciones se cumplen, seguramente me va a ir bien. Entonces, en el astigmatismo irregular, primero, en los 3 a 5 milímetros centrales debe ser bajo, no debe ser extremadamente alta la simetría. Segundo punto, la agudeza visual, si la puedo medir, si el paciente no tiene una catarata extrema, debe mejorar con la corrección aérea. Es decir, si yo pruebo la corrección al paciente de ese astigmatismo irregular aérea y el paciente mejora, por ejemplo, un ejemplo que a veces lo pueden ver, un paciente que tiene un queratocono y usó la corrección aérea toda la vida. Y ese paciente no va a usar una lente de contacto después de la cirugía. Bueno, ese es un paciente que es un buen candidato para poner una lente tórica. Tiene que haber una congruencia razonable en el eje por topografía, las autoqueratometrías y la subjetiva que probamos. Entonces, si todas esas cosas están bien, se puede implantar una lente tórico. Y estas situaciones las podemos tener en queratoconos incipientes, en queratotomías radiales, a veces en queratoplastias penetrantes. Ahí en las queratoplastias penetrantes también hay que tener en cuenta otros factores, la posibilidad de un rechazo, el recuento endotelial, cuánto tiempo lleva, que no tenga puntos, que el astigmatismo esté estable. Hay algunas cosas más a considerar. Todos estos son casos, pero voy a ir al cuadro, Manu. Sí, ahí, ese. Ahí está.
Ya cuando Vamos tenemos acá. algunos resultados inesperados. Exacto, es decir, yo hice todo mi algoritmo de mi lente tórico, en teoría estoy todo ok, veo al paciente a las 24 horas y tengo un astigmatismo residual inesperado. Entonces hay acá como un flowchart de más o menos cómo ir procediendo en cada situación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es chequear el plan quirúrgico. Es decir, tengo que ver que lo que yo hice, mi plan, bueno, en este caso yo hice un plan con el Argos, acá no tengo posibilidad de error de transcripción porque se baja directamente de la máquina, pero a veces cuando me voy a calculadores y me puede pasar de cargar mal un eje o poner el astigmatismo al revés, el más plano en el más curvo y viceversa. Entonces, lo primero que hago es chequeo el plan quirúrgico y lo que hice. Si tengo un error de transcripción o pasó algo raro y se terminó el problema, tengo que llevar al paciente al quirófano y acomodar las cosas en el momento si pudiera. Si chequeo mi plan quirúrgico y está todo ok, entonces, es decir, que lo que yo hice en teoría es lo que tenía planeado y eso estaba bien, lo que tengo que hacer es dilatar al paciente y chequear la alineación del eje que implanté tórico en la lámpara de hendidura. Entonces, acá en esta situación, nuevamente podemos tener dos opciones. Una opción es que tengo el plan bien, dilato al paciente, miro y el lente está ubicado donde tenía que ubicarse, está todo ok. Entonces, lo que tengo que hacer es, bueno, bajar un poco la ansiedad, esperar unos días, eventualmente puedo repetir la topografía, las queratometrías, puedo evaluar el sí, a ver qué pasó, si tuve alguna cosa rara con la incisión, puedo evaluar el centrado, el tilt, eso muchas veces cuando la capsulorhexis no tiene buen overlapping, si las lentes son de mucha potencia o la corrección tórica es muy grande, podemos tener astigmatismos residuales medio raros. Entonces, acá otra vez, si está todo ok, puedo esperar unos días y probablemente se normalice después de unos días, o puede pasar que aunque espere unos días, no se normalice nada y persiste el astigmatismo residual. Entonces ahí en función de cuál fue el problema, o puedo recambiar el lente, o puedo poner un piggyback, o puedo corregir con un exímer o con anteojos o con lo que sea. Son situaciones más atípicas. La otra opción era que tenga un fuera de eje. Así que la opción 1 es, está todo como yo lo planeé. La opción 2 es, lo miro y se me corrió 30 grados de eje, 40 grados. Como dato así orientador, cuando ustedes vean que en el postoperatorio tienen un astigmatismo oblicuo al eje que ustedes intentaron corregir, en general eso es un fuera de eje. Así que prepárense para hacer el cálculo. Hay diferentes calculadores. Tengo fuera de ejes, hay diferentes calculadores. Hoy en día hay varios. El primitivo y el más antiguo es el de Verdal, que lo van a encontrar online free en el sitio de la Sociedad Americana de Catarata y Refractiva. Ese calculador les va a pedir una serie de datos, todos son sencillos, qué potencia tiene el lente, dónde debería estar puesto, dónde está ubicado ahora, qué refracción tiene, toda una serie de datos, y en función de eso les va a decir hacia dónde tienen que llevar esa lente para tener la mejor refracción postoperatoria posible. Y llevarlo al quirófano y reposicionarlo. Cuando la realidad es cuanto antes lo hagan, es mejor. Recuerden que cuanto más tiempo pase, el saco se cierra, se fibrosa y después todo es más difícil. Así que cuando ven que hay un fuera de eje y el paciente no está conforme, al quirófano rápido y a reacomodar ese lente. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Y Hugo, vos hablabas del excimer, una corrección. ¿Cuánto esperás si lo vas a corregir con excimer? ¿Cuánto esperás? Si lo voy a corregir con excimer, por lo menos 3 meses. Ok. Sí, para que se selle la incisión y para tener seguridad de que lo que tengo está estable, porque ahí ya se va a ver fibrosado el saco. Es decir, si decido no recambiar el lente, pero por ejemplo, mira, te muestro acá, lo estoy viendo porque tengo un caso divertido. Sí. ¿Y vas a una superficie? Si es excimer, vas a superficie. Si podés. La realidad, no me gusta mucho hacer excimer en estos pacientes. Sí. Si puedo reacomodar el lente, lo reacomodo rápido, y si no puedo reacomodarlo, como en este caso que te voy a mostrar ahora, me gusta ponerle un piggyback. Fíjate, esta era una paciente
Espera. Discúlpame. Las tengo medias mezcladas, pero la paciente, básicamente era una paciente de un ojo muy raro, era una lensectomía refractiva. La paciente nunca había tenido muy buena agudeza visual, la mejor agudeza visual que tenía era un 20/60. La refracción era como +10 en los dos ojos, con un astigmatismo bastante pronunciado, tenía una hipoplasia de mácula, era una cosa medio rara, pero la paciente ya no se bancaba más los anteojos, estaba présbita, entonces decidí hacerle una lensectomía. Como la potencia del lente era muy alta y no llegaba, yo normalmente uso las tóricas, uso las lentes de Alcon, y la lente más alta que tenía era de 32. A ver dónde tengo lo que le puse. Bueno, le puse la primera lente que le puse una lente tórica, creo que era un T6, una cosa así, en el primer ojo. A ver si es esta. No. En conclusión, le sobrecorregí el astigmatismo 2 dioptrías. O sea que tenía un astigmatismo residual posoperatorio de 2 dioptrías en el eje contrario al que tenía la paciente. Y la paciente estaba bastante molesta. Ustedes saben que la sobrecorrección en general el paciente no tolera mucho. Entonces, en este caso, bueno, no tenía ganas. En este caso, el problema que había tenido, acá está. Fíjense, no tenía un overlapping total de la capsulorhexis. ¿Ven? De este lado el lente estaba fuera del saco en el borde y de este lado estaba dentro. Entonces, el eje del lente que yo le había puesto estaba perfecto, o sea que mi plan estaba en 65 grados y el lente estaba en 65 grados, pero era una lente de T6 de 34 dioptrías que tenía un poco de tilt y eso me inducía 2 dioptrías de cilindro en el eje opuesto. Entonces, bueno, una alternativa era decir, ¿le saco el lente y se lo cambio? No, porque la capsulorhexis iba a estar siempre mal, no tenía opción de recambio de lente, no necesitaba rotarlo porque el eje estaba bien. Y les repito, no me daba muchas ganas de tocar ese lente y lo que quería hacer era corregir encima. Para corregir el excimer, lo que tenía que hacer, fíjense, esta era la topografía, era aumentarle todavía más la curvatura en ese eje, llevarle un astigmatismo de 3 y pico en la córnea a casi 6. No me gustaba, Manu, así que decidí ponerle un piggyback secundario a esta paciente, que fue lo que hice. A ver por dónde andamos, acá. Entonces ven, le puse un piggyback y la paciente anduvo bárbara. ¿Qué usaste? ¿Qué lente usaste? Usé un ADOM. No. El problema que hay ahora con los ADOM tóricos, primero que tardan mucho tiempo porque los mandan a fabricar. Y segundo que son carísimos. Valen $1000 y pico. Upa. Así que sí, es difícil. Pero acá lo tuve que hacer. Lo tuve que hacer. Porque tenía un quilombo que tenía que arreglar. Pero bueno. He tenido problemas de errores de transcripción. Para los que usan lentes de Alcon, el material Acrysof es un material extremadamente noble para el lente tórico. Tiene una estabilidad rotacional increíble. El material es muy, muy pegajoso. Es como una lija donde vos lo tirás. Es rarísimo que se mueva, excepto que se te quede el ojo sin cámara o pase alguna cosa así, pero es raro tener fuera de ejes con un Acrysof. Muy raro, excepto que lo pongas mal. Pero si más o menos tenés un proceso razonable, es muy difícil tener problemas con eso. Ahora a partir de fin del año pasado, pasamos a material Clarion. Estoy re contento con el material Clarion porque tiene un montón de ventajas con relación a Acrysof. Pero desde que empecé con el material Clarion, que es un material un poquito más blando, un poquito más, entre comillas, resbaloso que el Acrysof, yo no le estaba prestando tanta atención a eso, pero tuve 2 o 3 fueras de eje que tuve que reacomodar en el transcurso de este año, cosa que no me había pasado en muchos años
con material Acrisof. Así que Con buen overlapping de la cápsula, igual pasó. todo perfecto. Todo perfecto, sí. He tenido que acomodar específicamente 3 fueras de ejes. Así que ahora lo que estoy haciendo con Clarion es, tengo todavía más cuidado en la remoción del viscoelástico por detrás del lente, me aseguro de sacar absolutamente todo el viscoelástico y dejo Lo dejas bien duro el ojo. dejo el ojo bien presurizado Sí. y antes ya no lo estaba haciendo, por ahí por lo menos controlo la refracción al día siguiente y si tengo alguna duda lo dilato para ver que esté todo bien. No te voy a decir que es la regla que se corran, pero bueno, me parece que la estabilidad rotacional es un poquito menor que con Acrisof. El otro es infalible. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta en el chat que le quieran hacer al doctor? Con relación a las queratotomías radiales, que por ahí hoy en día estamos viendo cada vez más pacientes para operar de cirugía de catarata con refractivas previas, tanto radiales, por ahí no sé si tanto radiales, pero mucho paciente con la SIC previo, la SIC hipermetrópico, la SIC miópico. En esos pacientes no tengan miedo en poner lentes tóricos, funcionan bien. Ese tipo de pacientes, si uno puede tener la información de la cara posterior, es mejor, es mucho mejor que usar la predecida. Pero bueno, usarlo. Yo, sobre todo en radiales, las veces que tiene indicación con las salvedades que les hice, cuando no lo he puesto siempre me he arrepentido. Creo que hay que usarlo. Y en los pacientes miopes, que a veces en los miopes muy altos, con el tema del tamaño del saco y esas cosas que a veces se generan ciertos miedos, yo creo que el paciente miope alto con astigmatismo es una de las mejores indicaciones para los lentes tóricos. Paciente miope con corrección de astigmatismo es de los más felices, más feliz que un paciente multifocal que esté bien. Y tu técnica es la misma, no haces nada distinto, el lente todo No, igual, haces todo igual. es todo igual, todo exactamente igual. Sí. Okay. Y vos Sí. tendés a la rexis más chiquita, en estos casos, a hacer una rexis un poquito más. Yo tengo marcada una rexis de 5 milímetros en el Berion. No me gusta hacer capsulorexis más chicas. Primero, porque a veces se te pone un poco más. Cuanto más chica la capsulorexis, más fácil tener una FACO por ahí no tan sencilla. Acordate que capsulorexis grandes, complicaciones pequeñas, capsulorexis pequeñas, complicaciones grandes. Entonces priorizo la seguridad de la cirugía. Así que yo la puedo marcar porque la guío con Berion y las hago de 5 milímetros y las centro con el Berion, así que se centran bien. Pero la capsulorexis bien centrada de 5 te vas a hacer overlapping con cualquier lente. Los lentes tienen 6 milímetros. No tenés problemas. Las capsulorexis muy chicas, más probabilidad de contracción capsular, más probabilidad de complicaciones intraoperatorias, sobre todo estoy empezando con la FACO. No delirarse tanto con la capsulorexis muy chiquitita. Es necesario el overlapping, pero ni tan pelado ni dos pelucas. Escúchame, en las queratotomías radiales generalmente entras, de acuerdo, bueno, a las cantidades, pero ¿haces esclero corneal o si tiene muchas? En las queratotomías radiales, lo más importante es, tenés que biomicroscópica. Si el paciente tiene 4 o 8 cortes, siempre vas a tener un lugar para meterte sin mayor problema. El problema son los pacientes que tienen muchos cortes. En los pacientes que tienen muchos cortes tenés que tener más cuidado con la indicación. Ahí sí, mirar bien la topografía y ver qué pasa, ver si lo usa el cilindro, si mejora, etc. En el supuesto que decidas hacer la corrección con el tórico, tenés que fijarte si tenés espacio para poner, suponte que así es 2,4. Lo pones en la lámpara hendidura y te fijás si tenés espacio. Si no tenés espacio o te parece que le vas a pasar cerca a alguna incisión, sí, es aconsejable irse más hacia la esclera, pero la realidad, Manu, es que las radiales que están bien hechas, inclusive hasta el limbo, son de más del 90% del espesor. Entonces, si vos te pasás por ahí, en algún momento pasás por la córnea. Y el riesgo de que se te abra una incisión, aunque tengas una incisión escleral, es real. Y si me preguntás si alguna vez si me abrió una incisión, sí me pasó. Entonces, lo que hoy hago es, si no tengo mucho espacio o voy a estar muy justo con la incisión, antes de empezar, le paso un punto
que abarque las dos incisiones que voy a pasar cerca de los dos extremos. Le pasás un punto paralelo al limbo, suponte 1 milímetro hacia la córnea, y lo ajusto que eso quede bien fijo. Y hago la faco sin problemas. Si la incisión se llega a abrir, está suturada, no voy a tener problemas. Y tengo dos opciones. Cuando termino de hacer la faco, si el punto me quedó que no me deja sellar bien la incisión, lo saco, y si no, hasta lo podés dejar también. He hecho las dos cosas. Y después, obviamente, se Incluso lo me ha pasado, sacás. incluso me ha pasado abrir incisiones por la segunda mano. Cuando por ahí estás implantando el lente, que por ahí le haces un poquito de fuerza, hay que tener cuidado con eso también. He desgarrado incisiones radiales con la mano accesoria, con la incisión accesoria. Y cuando se te abre una incisión, después es difícil porque, bueno, hay que ponerle algún punto y le pones un punto que cerrás la radial y después se te abre la incisión de la cirugía y le pones un punto a la incisión de la cirugía y se te abre la radial. A veces no lo podrás terminar de sellar. Tenés que poner una lente de contacto, por ahí dejar el ojo tapado hasta el día siguiente, ver que no tenga Seidel hasta que se selle. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien? Aprovechémoslo a Hugo que está acá. Pero genial la presentación y muy bueno el algoritmo y toda el preoperatorio del estudio del paciente. El mayor es difícil alinear una lente mal, marcarla, sí, puedes tener 2, 3. Recuerden que cada grado más o menos representa un 3% de poder del lente. Si se me corrió 10 grados es el 30% del efecto. En un tórico bajo no es tan grave, en un tórico alto es más significativo. Recuerden que para empezar, si bien es más fácil medir un astigmatismo alto, es más fácil en la técnica quirúrgica en sí, van a tener menos problema poniendo un T2 que un T7. Es decir, si uno no se siente totalmente confiado con la técnica, es más fácil empezar con tóricos bajos. Vas a tener ahí menos problema o menos No problema. dispersión. Sí, un T2 al derecho o al revés, qué sé yo, no te va a cambiar tanto, pero los otros son más sensibles. Pero hay que usarlo, básicamente hay que usarlo, no hay que tener miedo, es fácil, es algo que hay que avanzar y meterse de lleno con el tórico. Creo que es uno de Y, los mayores avances en lentes intraoculares de los últimos años, es la sí, corrección de tóricos, sí. sí. Bueno, está perfecto. Si no hay, yo creo que estamos bien, estamos en horario, estamos perfectos, no hay comentarios, nada, me parece que podemos ir dando un cierre. Hugo, ¿está todo bien? Vos ya estás, ¿no? Yo sí. Listo. Lo único que podemos ofrecer es, si alguno tiene ganas de ver, porque viste que los pingos se ven en la cancha. No, yo vivo en Tandil, no estoy muy cerca, pero si alguno se quiere venir algún día acá, nosotros podemos estar un día de consultorio, vemos cómo hacemos todo el proceso, un día de cirugía al día siguiente, vemos cómo ponemos todos los tóricos y un día de posoperatorio, si en 3 días el que no lo está haciendo se lleva toda la información y puede hacer cualquier Bueno, cosa con eso, no es nada complicado. cualquier cosa, el que esté interesado se manda un Se mail comunica. ahí sí, nosotros le damos el contacto del doctor, no hay problema, Exacto, no hay ningún exacto. problema. Así que bueno, muchas gracias, Hugo, la verdad No, que mil gracias a ustedes, los felicito por la constancia y, y las ganas de transmitir conocimiento y enseñar a la gente joven. Es buenísimo. Yo siempre me acuerdo, una vez yo tuve la suerte de trabajar varios años con el doctor Enrique Malorán, y una vez me miró a los ojos, porque no me acuerdo qué es que le había preguntado, y me dijo, Hugo, el que no enseña lo que sabe es un ladrón, me dijo. Y sí, es cierto. Y bueno, no, viste, no, a veces hay muchos lugares donde se forma gente y donde se enseña, etcétera, pero bueno, no todo el mundo tiene la misma disposición y ustedes están dedicando un montón de tiempo de su trabajo, de sus vidas, de sus familias y de cosas, le meten un montón de pilas a esto, así que los re felicito gracias, y, ¿no? Y y, gracias a vos, Hugo. y sigan adelante. Bueno, gracias, Hugo, gracias a todos y bueno, nos vemos la semana que viene, el viernes que viene con otra
parte del programa que viene ya el tema de multifocalidad y presbicia. Así que bueno, gracias Hugo de nuevo, saludos Gracias a a Tandil. ustedes. Y cualquiera Bueno, que esté interesado, nos contacta y quedan- le pasamos. se comen unos salames y unos quesos de paso. Se come muy bien, se come muy bien. Chao, buen fin de